Perdónenme por ser tan directa, dijo mi suegra, haciendo una pausa dramática antes de clavar sus ojos en los míos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que no le caía bien, pero jamás imaginé que se atrevería a humillarme así, delante de todos. Ella persiguió a mi hijo, un hombre con responsabilidades importantes, y lo engañó para que se casara con ella, soltó sin miramientos. Un murmullo se extendió entre los invitados, mis manos se aferraron a la servilleta, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, pero Margaret no había terminado, ni de cerca. Me llamo Emily y soy diseñadora en una reconocida marca de moda. Ahí fue donde conocí a mi esposo, Daniel, el heredero de la empresa. Nos casamos hace poco, pero incluso antes de eso, compartíamos un sueño. Queríamos crear nuestra propia marca de moda accesible, alejada del enfoque de lujo que dominaba su familia. Esa idea nos unió, y después de un tiempo de salir juntos, nos comprometimos. Pero había un obstáculo enorme, su madre, Margaret. Daniel, como único hijo varón de una familia adinerada, tenía el deber de tomar las riendas del negocio y fortalecer su reputación en la alta costura. Margaret odiaba la idea de que él se desviara de ese camino. Para ella, crear una marca aparte era una traición, una distracción innecesaria. Para calmar las aguas, Daniel propuso un punto medio, convertir una parte de la empresa en una división de moda accesible. Pero ni eso le pareció suficiente a Margaret. No solo desaprobaba los planes de su hijo, me desaprobaba a mí. A sus ojos, yo no era digna de él. Desde que se enteró de nuestra relación, dejó claro lo que pensaba. Daniel, ¿has perdido la cabeza?, le espetó una noche. Esa muchacha es solo una diseñadora del montón, sin talento real. Podrías aspirar a algo mucho mejor. ¿Te das cuenta de quién eres? No solo estaba molesta, estaba furiosa. Siempre había imaginado a Daniel casándose con alguien de una familia poderosa, con conexiones que beneficiaran el negocio. Incluso llegó a organizar reuniones con candidatas más adecuadas. Pero Daniel la ignoró y me eligió a mí. Al ver sus planes frustrados, Margaret dirigió toda su frustración hacia mí. A pesar de su desaprobación, Daniel y yo nos casamos tras un año de noviazgo. Sin embargo, retrasamos la celebración con la esperanza de ganarnos a su madre primero. Daniel hizo todo lo posible para suavizar la situación, empezando por una cena en la que nuestras familias pudieran conocerse. Escogió un restaurante elegante para la ocasión. Mi padre no pudo asistir por trabajo, pero Daniel me aseguró que no había problema, así que mi madre y yo fuimos solas. Desde el momento en que llegamos, Margaret y su esposo, el presidente de la empresa, nos miraron con frialdad, analizándonos de pies a cabeza. Su rostro era indescifrable, pero en la expresión de Margaret se notaba el desprecio apenas disfrazado. Se lanzaban miradas rápidas, con sonrisas falsas que no ocultaban su verdadera opinión. Cuando dije con educación, gracias por tomarse el tiempo de reunirse con nosotras a pesar de sus ocupadas agendas, la molestia de Margaret fue evidente. Estamos aquí solo porque mi hijo insistió, respondió sin rodeos. No se confundan. No estamos aquí para hacer amistad. Nos iremos en cuanto termine la cena. Su esposo, quien hasta entonces había guardado silencio, finalmente habló. Su tono era calmado, pero sus palabras afiladas como navajas. Exacto. No tiene sentido perder el tiempo con gente ordinaria como ustedes, añadió, girando su copa de vino con desinterés, como si ni siquiera valiera la pena dirigirnos la mirada. Un nudo se formó en mi pecho, pero mi madre se mantuvo imperturbable. Llevaba años trabajando como secretaria, tratando con todo tipo de personas difíciles, aunque alguna vez tuvo un carácter fuerte. El tiempo la había hecho más sabia y serena. Sin importar lo condescendientes que fueran Margaret y su esposo, mi madre no perdió la compostura. En cambio, respondió con una sonrisa tranquila. Gracias por recibirnos, dijo con un tono educado pero imposible de descifrar. Sé que el presidente de la empresa y su esposa deben tener una agenda muy apretada. Es un honor estar aquí. Margaret y su esposo seguían molestos, pero sus expresiones se endurecieron ligeramente ante sus palabras. Pronto, la conversación giró en torno a su empresa, uno de los temas favoritos de Margaret. Pasó la mayor parte de la noche presumiendo la importancia de Daniel en los negocios y lo vital que era para el futuro de la compañía. En un momento de la cena, mientras los demás estaban distraídos, Margaret se inclinó hacia mí y susurró en un tono gélido. Aléjate de mi hijo o te vas a arrepentir. Busca a alguien de tu nivel. No fue solo un insulto, fue una advertencia, una amenaza disfrazada de desprecio. Sabía bien el poder que tenía su empresa y lo cuidadosamente que habían construido su reputación. Pero Margaret, ella nunca había hecho nada por el éxito de la compañía. Su papel era meramente simbólico.
Aún así, sus palabras, te vas a arrepentir, se quedaron conmigo mucho después de que la cena terminara. Esa noche, me quedé despierta, con un mal presentimiento que no me dejaba en paz. Daniel planeaba organizar otra reunión, esta vez, una conversación formal sobre nuestro matrimonio con mis padres. Pero antes de que pudiera hacerlo, su padre se encargó de cerrarle la puerta a esa posibilidad. Seguía furioso por la desastrosa cena y dejó claro que no quería tener nada que ver con nuestra boda. Los padres de Daniel se mantuvieron firmes en su rechazo, pero él jamás titubeó. Me casaré contigo, con o sin su bendición, me dijo una noche, con una determinación silenciosa en su mirada. Durante el siguiente año, planeamos la boda con cuidado, con la esperanza de calmar las tensiones, pero en el fondo, yo sabía que la desaprobación de Margaret no desaparecería tan fácilmente. A 6 meses de la boda, organizamos otra reunión entre nuestras familias. Daniel prácticamente obligó a sus padres a asistir, y su frustración era evidente. Durante toda la comida, se mantuvieron en completo silencio, con rostros inexpresivos. Aún así, mi madre no parecía afectada. Como mi padre estaba fuera por trabajo, se unió a la reunión de manera remota. Eso solo pareció irritar aún más a mis suegros. Pero mi mamá manejó la situación con elegancia. Incluso bromeó sobre la apretada agenda de mi papá, intentando aligerar el ambiente. Daniel hizo todo lo posible por mantener una conversación neutral, tratando de crear un ambiente cordial, animada por él y por mi madre. También intenté acercarme a mis suegros, pero apenas me dirigieron la palabra. A veces, me ignoraban por completo. Daniel les pidió varias veces que me trataran con respeto, pero nada cambió. La frialdad entre nosotros era como una advertencia no dicha. Y así, a pesar de todo, llegó el día de nuestra boda. Una boda convertida en humillación. Damas y caballeros de ambas familias, gracias por estar aquí hoy para celebrar nuestro matrimonio. Estamos realmente agradecidos. Mi esposo se paró frente a nuestros invitados, su voz firme, pero yo podía notar el nerviosismo en su mirada. Rara vez lo veía así. Había dado innumerables discursos como representante de la empresa, siempre seguro, siempre en control, pero esto era diferente, esto era personal. Decidimos hacer una ceremonia pequeña, solo con familiares cercanos. Aún así, la tensión en el aire era innegable, la división entre nuestras familias era evidente, no todos estaban ahí para celebrar. Entonces, en medio de la recepción, Margaret se puso de pie. La agenda de mi esposo cambió a última hora, anunció con voz suave, tomando el micrófono, así que hablaré en nombre de nuestra familia. Hizo una leve inclinación ante los invitados antes de volverse hacia Daniel. En sus labios se dibujaba una sonrisa orgullosa, casi victoriosa. Y entonces, comenzó su discurso. Durante varios minutos, se dedicó a alabar a su hijo, habló de su talento, de su liderazgo, de cómo estaba destinado a dirigir la empresa. Lo llenó de elogios, hasta que, finalmente, su atención se posó en mí. Su tono cambió. Perdónenme por ser tan franca, pero esta novia, Margaret dejó las palabras suspendidas en el aire, recorriendo la sala con la mirada antes de fijarse en mí. Persiguió descaradamente a mi hijo, un hombre con grandes responsabilidades, y lo engañó para atraparlo en este matrimonio. Pero díganme, ¿de verdad merece admiración por su inteligencia o su carácter? Un murmullo inquieto recorrió la sala. Sentí como el calor subía a mi rostro mientras mi cuerpo se tensaba. Margaret continuó como si estuviera dando un discurso de importancia mundial. Las personas de alto estatus cargamos con grandes responsabilidades. Nosotros, la élite, debemos mantener nuestra dignidad y orgullo. Mi esposo ha trabajado incansablemente para convertir esta empresa en un imperio global. Gracias a él, diseñadores y celebridades de renombre buscan nuestra marca. En poco tiempo, actrices de Hollywood estarán desfilando en la alfombra roja con nuestros diseños. Entonces, sin perder el ritmo, giró su mirada hacia mi madre y hacia mí. Pero, ¿qué hay de la novia y su familia allá atrás? Hizo un gesto vago en nuestra dirección, su voz cargada de desprecio. Seamos honestos. ¿Acaso este matrimonio no es un error? ¿No arruinará el futuro de mi hijo? Peor aún, ¿no manchará la reputación de nuestra empresa? La vergüenza me paralizó. ¿De verdad estaba pasando esto? Mi hijo se negó tercamente a dejar a esta mujer, prosiguió Margaret. Y aquí estamos. Pero no acepto este matrimonio, y jamás lo haré. Mi esposo opina lo mismo. De hecho, hizo una pausa dramática. Está por llegar para compartir su postura. Justo en ese momento, las puertas dobles del salón se abrieron de golpe. Todos los invitados se giraron para ver entrar a mi suegro, su rostro tan frío como el hielo. Estoy de acuerdo con mi esposa, declaró con voz firme.
avanzando como si estuviera dando la última palabra en una junta de negocios. Nuestro hijo es el legítimo heredero de esta compañía. Debe casarse con alguien de su mismo nivel. Es su deber y su responsabilidad. El silencio en la sala era sepulcral. Y entonces, de repente, la familia de Daniel estalló en aplausos. Mientras tanto, mi lado de la familia permanecía en un incómodo y atónito silencio. Nunca me había sentido tan humillada. Este debía ser nuestro día, un día lleno de amor y felicidad, pero mis suegros lo habían convertido en un espectáculo público para avergonzarme a mí y a mi familia. No podía moverme, no podía hablar, mi mente estaba en blanco, mi cuerpo entumecido por el impacto. Volteé hacia Daniel, mi única esperanza en medio de este caos. Su rostro estaba pálido, la mandíbula apretada con tanta fuerza que el músculo le temblaba. Y entonces, sin dudarlo, se puso de pie, sus manos temblaban, sus ojos ardían de furia. ¿Cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden hacer esto, aquí, en nuestra boda? Su voz estaba cargada de emoción, apenas conteniéndose. El maestro de ceremonias permaneció congelado, sin saber cómo manejar la situación. La atmósfera se había fracturado por completo. No pude aguantarlo más, mis ojos se llenaron de lágrimas, y antes de darme cuenta, empezaron a caer. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, mi hermana mayor, Olivia, se puso de pie. Su voz cortó el silencio como un cuchillo. Se la pasan llamándose a sí mismos, alta sociedad, pero, ¿se han dado cuenta de que los únicos que están dando vergüenza aquí son ustedes? Dejó escapar una risa suave, burlona. Si su supuesto estatus es tan frágil, basado solo en arrogancia y exclusión, entonces no son más que ricos comunes y corrientes pretendiendo ser realeza, nobleza. No me hagan reír. Si de verdad creen en esa idea, entonces díganme, ¿cómo justifican este comportamiento tan patético? Era un claro ejemplo de todo lo que no era digno. Los suegros de Naomi se tensaron ante el tono desafiante de Valiria, con las caras enrojeciendo de ira, pero ella no había terminado. Si realmente pertenecen a la alta sociedad, ¿por qué no lideran con el ejemplo? Muestren algo de gracia, establezcan un estándar, consideren esto como una oportunidad para educar a los demás. Puede que solo sea profesora, pero desde donde yo lo veo, sus palabras no fueron nobles. Estaban llenas de desdén hacia aquellos que tienen menos que ustedes financieramente. Y eso está muy lejos de la virtud que dicen representar. Un pesado silencio se apoderó de la sala. La familia del novio se miraba entre sí, incómoda, pero nadie se atrevió a hablar. La voz de Valiria se mantuvo firme, como si cada palabra fuera una lección que todos necesitaban escuchar. ¿Me están escuchando? Lo que estoy diciendo es que ustedes son los que están destruyendo el nombre de la nobleza. No se ven como nada más que trepadores sociales arrogantes, tratando de mantener su sentido de superioridad. La familia de la novia, conmovida por su valentía, estalló en aplausos. Yo me erguí, sintiendo un torrente de orgullo, por mi hermana, su coraje y su claridad. Pero mis suegros estaban fuera de sí. ¿Cómo osa una simple profesora hablarnos de esa manera? La voz de Margaret rebosaba indignación. ¿Creen que vamos a dejar que esto pase? Deberías saber cuál es tu lugar. El rostro de mi suegro se retorció de furia mientras golpeaba la mesa con fuerza. Me has enfurecido, gruñó, y créeme, no tomamos los insultos a la ligera, habrá consecuencias. ¿No te das cuenta de lo que podría pasar si nos desafías? Su arrogancia era abrumadora, pero Valiria no vaciló. En lugar de acobardarse, soltó una risa suave, casi despectiva, y los enfrentó con una mirada fija. No estoy segura de lo que significa esa amenaza, dijo con calma, pero hagan lo que quieran, no nos vamos a echar atrás. Doblegarnos ante esta arrogancia sería un insulto mucho mayor a nuestra dignidad. La tensión se cortaba en el aire, justo cuando parecía que la situación iba a desbordarse. Mi madre intervino, su voz, tranquila y medida, pero con una autoridad inconfundible, cambió el rumbo de todo. Vamos, tomemos un respiro, dijo, mirando a mis suegros con una expresión difícil de leer. Luego, con una leve inclinación de cabeza, agregó, por cierto, lamento que mi esposo no pueda estar aquí en persona hoy, pero díganme, ¿saben quién es? Margaret soltó una risa desdeñosa, rodando los ojos. ¿Por qué habríamos de saberlo? ¿Crees que nos importa un don nadie? Mi madre sonrió simplemente. Ni siquiera les interesa saber por qué trabaja en el extranjero o por qué no pudo asistir a un evento tan importante en persona, aunque, por suerte, está participando de forma remota, dijo, tomando su teléfono. Déjenme mostrarles. Mi madre giró la pantalla hacia ellos, mostrando a mi padre, perfectamente vestido con un traje a medida, su rostro,
sereno pero firme. Era el de un hombre que había ganado respeto durante años. Mi esposo, dijo mi madre suavemente, es un diseñador de trajes de renombre mundial. El mismo mundo al que ustedes recién han llegado, el de las pasarelas y las alfombras rojas. Ha vestido a algunas de las figuras más destacadas de la industria durante décadas. Y curiosamente, el nombre de su empresa ha salido mucho en sus conversaciones. Si mal no recuerdo, han asignado un presupuesto considerable para una colaboración próxima con él. Un murmullo recorrió la sala. Mi madre y mi padre intercambiaron una sonrisa cómplice antes de que mi padre se dirigiera a los invitados. Buenas noches a todos, dijo, su voz tranquila pero con un filo claro. Gracias por reunirse para celebrar la boda de mi hija. Lamento no estar ahí en persona, pero estaba emocionado por ver este momento especial desde mi computadora. Exhaló lentamente, y luego su expresión se endureció. Sin embargo, después de lo que acabo de escuchar, mi corazón está pesado de tristeza. Mi querida hija, nuestra familia ha sido insultada públicamente, y eso me duele profundamente. Bajó la mirada, visiblemente afectado. Mi pecho se apretó al verlo así. Admiraba tanto a mi padre, su trabajo, su arte, su dedicación. Él fue la razón por la que me metí en el diseño, y verlo herido de esta manera, mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi esposo, al notar mi angustia, se acercó y me abrazó con fuerza. Mientras tanto, mi padre continuaba, su voz firme, cuando escuché por primera vez que mi hija se casaría con el hijo de una casa de moda estadounidense de renombre, me sentí intrigado, emocionado, incluso, me preguntaba qué tipo de familia estaba detrás de una marca tan respetada, una que había construido una reputación de excelencia. De hecho, yo mismo abogué por la participación de su empresa en mi último proyecto, pero ahora, después de ver este comportamiento, veo la verdad. Negó con la cabeza, decepcionado. En toda la sala, los rostros de mis suegros palidecieron al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No puedo y no toleraré tal falta de respeto hacia mi familia, dijo mi padre, su tono firme, pero con un acero evidente bajo sus palabras. Antes, nos advirtieron. ¿No se dan cuenta de lo que podría pasar? Bueno, permítanme devolverles esas palabras. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se instalara. A partir de este momento, estamos terminando toda relación comercial con su empresa. Un suspiro colectivo recorrió el lado del novio. Mi padre ni siquiera parpadeó. Es lamentable que nunca hayamos tenido la oportunidad de conocernos adecuadamente, pero mi decisión es final. Deberíamos haber sido más selectivos antes, pero después de esta noche, no puedo, en buena conciencia, asociarme con personas que públicamente avergüenzan a mi familia. Incluso si ustedes suplican una segunda oportunidad, no permitiré que personas como ustedes se acerquen a mi trabajo. Es una pena. Con eso, se alejó de la pantalla, dando instrucciones a alguien fuera de cámara. No sabía si se trataba de cancelar un contrato, redirigir recursos o hacer una oferta a otra empresa, pero una cosa era clara, sus palabras habían dado el golpe final. El pánico se extendió mientras mi suegra intentaba recuperar el control de la situación. Su rostro se había puesto rojo, su compostura tambaleaba, y tartamudeó con incredulidad. Un momento, no sabíamos que ella era hija de ese diseñador. Pensábamos que venía de un entorno común, pero si él es su padre, ¿significa que realmente tiene talento? Tranquila, intervino mi suegro bruscamente, tratando de calmarla. ¿Creen que los diseñadores pueden destruir nuestra empresa? Tenemos proyectos mucho más grandes en camino. Su frustración aumentó, su mirada afilada aterrizó en mi madre y mi hermana. Las manos de mi suegro se cerraron en puños, su mandíbula tensa de furia. Entonces, con los dientes apretados, escupió sus últimas palabras. Se arrepentirán de esto. Los diseñadores solo tienen éxito si nosotros, los ejecutivos, los reconocemos. ¿Realmente creen que nuestra empresa se verá afectada por un sastre de poca monta? Eso es cierto. Estuvo de acuerdo rápidamente Margaret, su pánico disminuyendo al aferrarse a la confianza de su esposo. Mi marido puede con todo. Esto no nos afectará. Con eso, mis suegros salieron furiosos, cerrando las puertas tras ellos con fuerza. Por un momento, hubo silencio, y luego, como si una tormenta pesada hubiera pasado, el lado de la novia estalló en vítores. Mi madre y mi hermana intercambiaron una pequeña sonrisa cómplice antes de sentarse de nuevo tranquilas. Mientras seguía hablando con mi padre por teléfono, el personal del evento, que ya había dejado de intentar controlar el caos, continuó sirviendo comida y moviéndose entre el desorden como si nada hubiera pasado. De repente, Daniel tomó el micrófono. Lo siento mucho, dijo, su voz temblorosa de emoción. Se suponía que esto sería una ocasión alegre, pero mis padres lo arruinaron.
Pido disculpas profundamente a la familia y a los familiares de la novia. Y Naomi, lo siento por haberte hecho pasar por esto. Negué suavemente con la cabeza. Está bien, Daniel, tú también has sido herido por esto tanto como yo, no tienes que disculparte. Gracias, Naomi, dijo, con la voz quebrada, estoy harto de ellos. Intenté tantas veces hacer las paces, encontrar un punto medio, y así me lo pagan. Es desgarrador, pero estoy listo para cortar lazos. Me da vergüenza ser su hijo. Las lágrimas brillaron en sus ojos cuando dejó el micrófono a un lado, sin dudarlo. Me abrazó con fuerza. Lo abracé con la misma firmeza, sabiendo que, no importaba lo que viniera, quería estar al lado de este hombre que siempre me había elegido. Al final, nuestra boda se convirtió en un desastre, pero, a pesar de todo, solo sentí gratitud por la familia que estuvo a mi lado y por el esposo que siempre me puso en primer lugar. Ciertamente, una boda que nadie olvidará, y al mirarlo ahora, de alguna manera extraña, se convirtió en un recuerdo invaluable para nosotros. Unos días después, la noticia de la caída de mi suegro se propagó rápidamente, tal como mi padre había predicho. Gracias por leer. Si esta historia te inspiró, dale like y compártela. Nos vemos la próxima vez.